Y ahora doy paso a Eva Murillo, que ha realizado un estudio acerca de las características y necesidades de las personas con el síndrome STXBP1 en España. Lógicamente es el primero que se hace en España y yo creo que es el primero que se hace en el mundo sobre esta patología en un país en concreto. Eva es doctora en psicología, es profesora del Departamento de Psicología Básica de la UAM y bueno, ella es experta en el desarrollo comunicativo temprano y bueno, pues cuenta con una amplia experiencia en investigación y formación en el ámbito de la discapacidad en general y de los trastornos del espectro del autismo en particular, ¿no? Además del ámbito académico, pues ha desarrollado durante años actividades de evaluación e intervención en contextos naturales. Le damos las gracias por participar, por hacer este estudio y os dejo con ella. Yo me voy a poner de pie. Estoy más a gusto. Sí. Vengo aquí al púlpito. ¿Qué tal? ¿Se me oye, no? Vale. Lo único que necesito que me dejes el ratón para poner... Todo tuyo. Seguimos que los técnicos lo dijeron ya, razón. Bueno, yo os voy a robar poquito tiempo porque tenéis cosas muy interesantes de las que hablar hoy, pero bueno, sí que queríamos pues dar a conocer este pequeño estudio que hemos empezado y que esperamos que sea pues el punto de partida de muchas cosas. Por si hay alguien que se haya despistado, ya sabéis que esa sopa de letras del STXBP1 pues es un gen que está en ese cromosoma 9 y que si yo tuviera que explicarle a alguien rápidamente qué consecuencias tiene, yo diría que hay como 3 áreas fundamentales, características, ¿no?, que se expresan de manera muy variable en las personas que tienen esa mutación. Una que tiene que ver con el tema de la epilepsia, otra que tiene que ver con el tema motor y otra que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues claro, no tenemos información de la trayectoria de la evolución porque los diagnósticos que hay son muy recientes. O sea que este síndrome está descrito antes del 2008. Entonces, no tiene una historia suficiente como para que podamos saber qué es lo que va a pasar, ¿no? La asociación, además, como os han comentado, pues ha arrancado hace tan solo 2 años, con mucha actividad, pero todavía con mucho por hacer. Entonces, cuando uno está al principio de este camino, tiene que plantearse hacia dónde quiere ir. Y una asociación tiene que generar servicios. ¿Y cuáles son los servicios que son interesantes? Y para eso, pues necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Entonces, el punto de partida de este pequeño estudio fue es decir, bueno, pues vamos a saber quiénes somos, de dónde venimos, para ver si así luego, pues las familias, que al final son las que tienen que decidir, pues pueden pensarse hacia dónde quieren ir. Entonces, bueno, pues ahí se inicia ese camino que a veces puede dar la sensación de un poco incierto, pero todos los viajes son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues con esos objetivos, por un lado de dar a conocer qué es el síndrome, ¿no? Si decía Albert, si los neuropediatras no vienen, pues tendremos que ir nosotros a los neuropediatras. Y no solo a ellos, sino a la sociedad en general. Por otro lado, identificar, yo decía, de dónde venimos, de ese camino que ya está hecho, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los recursos que tenemos y las cosas que funcionan bien y cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Además, pues organizarnos y planificar qué cosas son las que hay que hacer, contar con datos objetivos que respalden esas cosas y además, pues bueno, generar conocimiento. Generar conocimiento para poder innovar. Cuando hay cosas para las que los recursos existentes no dan respuesta, pues uno se tiene que inventar otras nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas hay que hacerlas con algún fundamento. Y con esos objetivos, pues iniciamos este pequeño estudio que yo os digo, no es muy ambicioso, pero a mí sí que me parece importante. Hasta ahora tenemos un borrador de un primer informe. Y es un borrador porque en ese informe han participado 17 familias y todavía está ahí en suspenso, pues por si alguna familia más se anima a participar y podemos actualizar esos datos. Entonces, lo que hay en ese pequeño informe, somos muy conscientes de que es solo pues, la punta del iceberg de
de muchas necesidades. De cada una de esas áreas que hemos indagado un poquito, se podría hacer un estudio completo. Pero bueno, por algún sitio hay que empezar. Entonces, dicho esto, sí que fijaros, ahí está la distribución de las familias participantes en el estudio. Donde está más oscuro es que hay más gente. El más oscuro de todo es Barcelona, que han participado 4 familias, 3 en Madrid, 2 en Valencia, y en las otras provincias una sola familia. Claro, cuando uno ve eso, cómo se reparte la gente, solo mirando ese mapa se da cuenta de que a la gente no se la diagnostica por donde está la gente, se la diagnostica por donde están los servicios diagnósticos, ¿vale? Está claro que hay un factor de población donde hay más gente, pues es lógico que se encuentre más, pero no solo, porque fijaros Andalucía, que es la comunidad autónoma más poblada, y hay 2 familias. Eso lo que nos quiere decir es que hay un infradiagnóstico. Fijaros, si tomamos la población que hay en esos sitios, solo la menor de 14 años, y hacemos una estimación con los pocos datos de prevalencia que tenemos, ¿no? Ese 1 de cada 91.000, de cuánta gente debería haber, fijaros que en Andalucía deberíamos encontrar 15 solo de los pequeños. 11 en Madrid, 13 en Cataluña, 4 en Galicia. ¿No existen? Pues no sabemos dónde están, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese infradiagnóstico sí que también nos da pistas de por dónde tenemos que ir. Las familias que han participado en el estudio, pues tienen una estructura como la de la sociedad en general. Familias nucleares, familias monoparentales y familias reconstituidas, gente que en un momento dado se ha separado y ha formado nuevas familias. Y la mayoría, pues tiene más de un hijo. Hay 6 que solo tienen a la persona con STXBP1 y el resto de las familias, además de esa persona, pues tiene otros hijos de los que ocuparse, ¿vale? Algunos tienen mucha tarea. Y esas son un poco las áreas que hemos ido rastreando. Lo que yo os voy a contar aquí, claro, son solo apuntes de algunas de ellas, pero la verdad es que hay información muy interesante. Fijaros, las personas que tienen el síndrome, que han participado en el estudio, pues son casi 50-50, hombres y mujeres, y tienen esas edades, el más pequeño 2 años, el mayor 17. No sabemos qué pasa con la gente que tiene más de 17 años, ¿vale? O sea que si os fijáis se distribuye sobre todo, ahora mismo estamos hablando de niños pequeños en edad escolar. Si somos, yo os decía antes, hay un claro infradiagnóstico, si somos conservadores y pensamos, porque todos estos diagnósticos, todas estas personas que han participado han sido diagnosticadas en los últimos 5 años, nadie conoce el diagnóstico hace más de 5 años. Si somos conservadores y pensamos que en los próximos 5 años va a haber los mismos diagnósticos que hay hasta ahora, que yo pienso que debe haber más, porque aunque no vengan los neuropediatras se van a enterar. Entonces es probable que esa ratio de diagnóstico aumente, pero incluso si no aumentara, en 5 años, que es nada, la distribución de esas personas sería así, los que ya están identificados, que crecen, y nuevas personas que van conociendo ese diagnóstico. Algunos pequeños o otra gente no tan pequeña que de repente se identifica, ¿no? Yo espero también que el acceso a las pruebas diagnósticas sea cada vez más fácil, que yo creo que también que es una de las cosas que dificulta esa detección. Entonces, bueno, cuando uno se plantea en generar recursos y servicios, tiene que tener también en mente para quién van a ser. Sobre la capacidad de comunicación, yo estoy deseando escuchar, ¿no?, esa ponencia que hay prevista sobre comunicadores y demás. Pues bueno, la mayoría de las personas tienen un nivel que yo he categorizado ahí preintencional, ¿vale? O sea, es el entorno el que tiene que atribuir qué es lo que quiere esa persona, si algo le gusta o no le gusta, ¿no? Como poca intención comunicativa. Solo hay una familia que informa de un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo asociado al STXBP1. Pero a mí la sensación que me da es que hay veces que hay poca intención comunicativa. Habría que ver si esa poca intención comunicativa se puede achacar a otro tipo de dificultades, ¿no? Es difícil expresarse a alguien que tiene dificultades motoras, es difícil expresarse a alguien que tiene dificultades cognitivas, pero yo no sé si toda esa falta de iniciativa por comunicar se explica por esas otras dificultades. Bueno, y veis también la amplia variabilidad. Hay gente que utiliza frases, gente que utiliza palabras, gente que puede usar medios vocales o gestuales para expresar lo que quiere y gente que todavía no. Bueno, pues ahí también hay trabajo que hacer. Se utilizan algunos sistemas de comunicación, casi la mitad usa sistemas aumentativos de comunicación. Yo nunca pongo alternativos porque parece que es alternativa a la comunicación oral. Y dices, bueno, alternativa a la comunicación no hay nada, lo importante es que la gente se comunique de la manera que sea, ¿no?
Pero sí es verdad que de las personas que aún cuentan con esa intencionalidad limitada, con esa falta de iniciativa por comunicar, muy pocos tienen todavía un sistema aumentativo de comunicación. Muchas veces porque es difícil encontrar uno que se ajuste a esas necesidades, pero bueno, ahí está la tecnología, ¿no? Yo siempre pienso, si estamos mandando naves a Marte, no vamos a poder encontrar mecanismos, ¿no?, tecnológicos que nos ayuden en este proceso, pues ahí también hay otro área para desarrollar. En cuanto a las relaciones sociales, bueno, pues la mayoría reacciona a personas conocidas o disfrutan con juegos interactivos sencillos y piden que continúen de alguna manera, tienen interés por los iguales y esa iniciativa también por relacionarse con los iguales es algo menor, pero bueno, nos da una idea del desarrollo social de estas personas. Y en cuanto al desarrollo motor, que también tiene muchas implicaciones, no solo para el propio desarrollo, sino para las posibilidades de participación, ¿no? Pues bueno, hay gente que tiene capacidad de un desplazamiento totalmente autónomo, unas personas, otras que son capaces de desplazarse de manera autónoma en contextos limitados o con algo de ayuda, gente que puede realizar pequeños desplazamientos, que puede gatear o que puede acercarse a un objeto que le interesa, y todavía mucha gente que no cuenta aún con una forma de desplazamiento autónomo. Hay además otras características motoras, bueno, de todo esto, además del desarrollo motor, también vais a hablar después. Sí que la hipotonía, sí que esto es importante porque hay veces que los primeros signos, como veremos después, de alerta tienen que ver con aspectos motores, ¿no?, con la hipotonía o con la falta de progresión motriz, ¿vale? Otro aspecto que yo señalaba antes, que siempre se ha asociado al síndrome, es el tema de la epilepsia, ¿no? Hay muchas personas que tienen crisis epilépticas, pero sí que encontramos dos familias que no tienen, que nunca han tenido crisis epilépticas. Una de ellas sí que informa de una actividad eléctrica normal, pero otra no. Hay muchas personas, la mayoría, que han tenido, pero que se han encontrado con medicación. Al principio ese control es costoso, pero bueno, luego nunca vuelven a tenerlas. Y personas que todavía tienen crisis con relativa frecuencia, ¿vale? Otro aspecto a desarrollar, el avance, ¿no?, en poder controlar esas crisis que son muy inhabilitantes y son muy frecuentes, ¿vale? Yo os decía antes, es importante decir que hay personas que no han tenido epilepsia, nunca, y sí tiene esa mutación, porque sí que es verdad que empiezan a describirse casos de personas que teniendo la mutación no han tenido nunca epilepsia. Con lo cual, claro, son todavía más difíciles de encontrar, porque una de las cosas que te lleva a llevar al niño al médico es que son esas crisis epilépticas, ¿no? Pero bueno, parece que ese fenotipo, que esa manifestación, pues se puede ampliar a personas que no tienen, ¿vale? A esas también las tenemos que encontrar. Entonces, bueno, el inicio del camino tiene que ver con el proceso diagnóstico, que a mí también me hubiera gustado que vinieran, ¿no?, gente que realiza esos diagnósticos. Este es el número de profesionales que las familias han tenido que consultar hasta tener un diagnóstico definitivo. La mitad ha tenido que consultar menos de 5, el 30% entre 5 y 10 profesionales y un 14% a más de 10 profesionales distintos para tener por fin un diagnóstico, ¿vale? Uno de los problemas de consultar a muchos profesionales es la falta de coordinación entre ellos. O sea que si tú tienes que ir a ver a 6, a 7, a 8 profesionales distintos y cada vez tienes que empezar desde el principio, pues eso convierte un proceso de diagnóstico que ya de por sí es duro en algo tremendamente tedioso y costoso. Cuando les hemos pedido a las familias que valoren del 0 al 10 la coordinación entre los profesionales que han encontrado cuando han tenido que ver a más de uno, les dan un suspenso, un 4,5 por los pelos, pero suspenso. Pero sí hay mucha variabilidad, claro, en esa valoración dependiendo de cuánta gente ha tenido que ver esa familia, ¿no? Los que han tenido que ver pocos profesionales y estaban bien coordinados, pues valoran lógicamente mejor ese proceso. Os comentaba antes, uno de los principales síntomas que hacen, ¿no?, que nos demos cuenta de que aquí pasa algo, tiene que ver con que hay crisis epilépticas, con que hay espasmos o con que hay movimientos extraños. Y eso hace que de forma muy temprana se detecte que algo pasa, aunque luego el diagnóstico ya veremos que se dilata. Pero sí es verdad que cuando preguntas a las familias qué cosas son las que hicieron sospechar que algo no iba bien, hay otros síntomas que veremos después, que tienen que ver sobre todo con esto, pues llanto incontrolable, falta de progresión motriz, que tenía hipotonía y tal. Y eso dificulta, como veremos, el diagnóstico. Esta es la demora diagnóstica
Es decir, ¿cuánto tiempo tarda? Uno, desde que lleva al niño al médico pensando que pasa algo hasta que le dicen lo que pasa, ¿vale? Las familias de esta muestra tardan como media 3 meses en identificar que algo pasa, ¿vale? O en que haya una manifestación de que pasa algo. Desde los primeros días de vida hasta los 13 meses. Dentro de ese rango, pues bueno. Y estos son los meses que uno tarda en obtener un diagnóstico como media, ¿vale? El que ha tardado menos ha tardado 6 o 8 meses en tenerlo, el que ha tardado más ha tardado más de 10 años. Sí que me parece importante tener en cuenta que cuando esas primeras manifestaciones tienen que ver con crisis o con movimientos extraños, uno detecta antes que pasa algo y además el diagnóstico se dilata 53 meses, que ya está bien, pero bueno, eso es algo más de 4 años. Pero esos otros síntomas, cuando son esos otros síntomas los que aparecen, resulta que la demora diagnóstica es mucho mayor, porque es que 117 meses son casi 10 años, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay un área, yo creo, importante que investigar y que explorar, que son esas primeras manifestaciones. Porque claro, si tú tienes crisis epilépticas o algún síntoma de ese tipo, es más fácil que eso lleve, ¿no?, al panel que hace falta para encontrar ese diagnóstico, pero si no, la cosa se complica. Y claro, sí que es cierto que el diagnóstico al final no es más que una etiqueta y que en todos los casos se ha empezado a trabajar antes. Tú sabes lo que tienes que hacer, aunque no sepas cómo se llama eso. Pero también es verdad que poner nombre a lo que pasa te ayuda a enfrentarlo. Y además te quita muchos pensamientos y muchos sentimientos de culpa. Decir, ¿esto por qué ha pasado? ¿Será que yo he hecho algo mal? ¿Será que a mí me pasa algo? ¿Será que...? Todo eso de repente te lo sacudes encima. Entonces, bueno, también preguntamos a las familias por determinados aspectos de ese proceso diagnóstico. En una valoración del 0 a 10. Yo, como soy profe, pues ala, del 0 a 10. Suspenso o aprobado. Claro, el tiempo de diagnóstico pues no llega al aprobado, lógicamente, por lo que hemos visto. La coordinación entre los profesionales, pues casi raspandillo. Porque hay muchas diferencias. Hay en sitios donde se hace de manera rápida, con pocos profesionales y bien coordinados, y hay otros que no. Vamos, por favor, a copiar a los que sí. También nos preguntamos por la claridad de la información que se les ha facilitado. Cuando a ti te dan el diagnóstico, si lo que te explican lo entiendes y es suficiente para ti. Bueno, pues ahí también nos quedamos raspandillo, ¿vale? Las orientaciones recibidas, porque a ti, además de decirte lo que te pasa, te tendrán que decir lo que tienes que hacer. ¿Dónde tienes que ir? ¿Y ahora qué? ¿No? Porque si no, tú te vas a tu casa con la sopa de letras, derechita a mirar en internet, pero alguien con conocimiento te tiene que dar información para que tú puedas tomar decisiones informadas, ¿vale? Sí que llega al notable el trato personal, y esto yo sí que creo que en los últimos años ha mejorado un montón. Como desde el ámbito médico y desde el ámbito sanitario se ha eliminado un poco esa idea, ¿no?, del sabio distante, sino que ahora la gente es mucho más cercana, mucho más empática y mucho más comprensiva. Y bueno, pues en general la valoración de ese proceso pues no llega al aprobado. Pero bueno, por lo menos sabemos, ¿no?, qué tipo de cosas estaría bien mejorar. Sobre la respuesta escolar, pues ahí tenéis el tipo de centro al que acuden las personas, la modalidad educativa, y mucha gente no tiene un centro cerca de su localidad o cerca de su distrito y tiene que desplazarse a diario a otro sitio, ¿vale? Hay muchos aspectos de la respuesta escolar que estaría bien tratar, pero como ya voy un poquito, los vamos a dejar. Pero sí, la idea de que por lo menos a la hora de determinar esa modalidad educativa sí que hay estructuras para ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Las familias sí que todas han recibido orientación en algún momento sobre la opción escolar más adecuada para su hijo o para su hija, ¿vale? Claro, cuando le pides a la gente que valore lo mejor de la opción escolar que tienen y lo peor, o qué cosas les gustaría que cambiara, claro, se valora muy positivamente la especialización de los apoyos, que se da la respuesta que necesita, que la gente está muy preparada, que son profesionales implicados. Pero, por otro lado, eso dificulta la inclusión social. La cuestión es que esa especialización limita, por otro lado, las posibilidades de relacionarse con iguales en discapacidad de estas personas. Entonces, bueno, pues a lo mejor también se pueden generar fórmulas que hagan que esto no sea incompatible, porque a lo mejor los apoyos especializados no tienen por qué estar en un sitio diferente al que están
los iguales sin discapacidad. Y para los niños sin discapacidad hay colegios en todas partes, uno no tiene que irse muy lejos, a no ser, ¿no?, que uno viva en el Pirineo y entonces, pero a lo mejor se pueden diseñar fórmulas que hagan posible que uno tenga los apoyos que necesita en el sitio donde está todo el mundo. Ojalá, pero hemos llegado a Marte. Y además hay en sitios donde se hace. Hay en sitios donde no, donde, por decirlo así, los centros de educación especial o los recursos especiales están dentro de los centros ordinarios. Se puede. Además, muchas cosas no son fáciles, pero que algo no sea fácil no quiere decir que no haya que intentar, ¿no? Bueno, vamos a la intervención terapéutica, que es lo que nos trae aquí hoy. Y a la hora decía antes Albert, los neuropediatras son los que te tienen que orientar. Cuando preguntas a las familias quién les orientó a la hora de decidir los tratamientos que llevan a cabo las personas fuera del horario escolar, porque todas las personas de la muestra llevan tratamientos fuera del horario escolar, necesitan otras cosas. Además de eso, pues resulta que te dicen que nadie, casi la mitad, que otros padres, familiares o conocidos el 20%, los centros de atención temprana un 30% y el hospital solo el 7%. ¿Vale? O sea, que ahí tenemos también un punto que no es tan difícil de resolver, de proporcionar información a las familias, a lo mejor incluso desde la misma asociación, de qué tratamientos hay disponibles. Las personas que han participado en el estudio pues hacen todas estas cosas. No todos hacen todas, claro, pero alguna de esas. ¿Cuántas? Pues fijaros, ahí está el número de tratamientos que lleva cada persona. Abajo son las personas, hay una persona que lleva solo un tratamiento, una que lleva 2 y luego todas esas que llevan 3, 4, 5 o más de 5 tratamientos, fuera del horario escolar. Muchas veces la coordinación entre todos esos tratamientos es escasa, que es otro punto también fácil de resolver, ¿vale? Cuando las cosas que se hacen se coordinan, funcionan mejor. Cuando se les pregunta a las familias si les han proporcionado información sobre la eficacia de las intervenciones que están desarrollando alguien, la respuesta es que de ninguna de ellas, en la mayoría de los casos, de alguna o algunas y solo en un 7% de todas. Cuando se les pregunta a las familias si cuentan con información por escrito, con algún tipo de periodicidad, ya sea trimestral o anual, sobre los objetivos que se trabajan en esas intervenciones, más de la mitad te dicen que no, que de ninguna de ellas. El 22% que de alguna y el 21% que de todas. Cuando se les pregunta a las familias si reciben información sobre el progreso de las personas en esos objetivos, ¿no?, o en esos tratamientos, ahí vamos un poquito mejor. 43% te dice que no, que de ninguna de ellas. El 21% que de alguna y el 36% que de todas. Si uno cuenta con información sobre los objetivos que tiene que trabajar y sobre el progreso de esa persona respecto a esos objetivos, la adhesión a los tratamientos es mayor. Tú tienes información para saber si eso que estás haciendo funciona o no funciona. Porque muchas veces, cuando iniciamos cualquier tipo de tratamiento de intervención, tienes prisa y muchas veces si tú, desde tu punto de vista, no percibes que algo está cambiando, pues dices, a ver si no va a ser esto y voy a probar esto otro, ¿no? Entonces, muchas veces la información pues hace que tú seas consciente de cómo avanza el tratamiento, ¿vale? Entonces, como aspectos positivos de los tratamientos, la complementariedad con el trabajo en el cole, la especialización y el trato de los profesionales hacia las personas con las que trabajan, la gran implicación, y esto a mí me parece muy importante, lo ha comentado Albert antes. Cosas que hay que mejorar, pues si hay varios tratamientos que se coordinen entre profesionales, que se innove porque a veces las intervenciones se vuelven rutinarias, que se favorezcan aprendizajes funcionales, cosas que sirvan para la vida. Y claro, pues al final todas las familias de la muestra tienen que financiar alguna de esas terapias. El 93% todas las terapias.
Entonces, bueno, pues buscar fórmulas para que de alguna manera se puedan financiar, ¿vale? En el caso de la atención temprana, todas las personas han tenido algún tipo de estimulación en el 0 a 3, han estado, en este caso sí, orientadas desde algún profesional y han tenido acceso al menos a algún recurso público en la mayoría de los casos. O sea que en este sentido la cosa parece que va bien. La coordinación entre los servicios vuelve a pasar lo mismo. Los hay o que se coordinan muy bien o que se coordinan muy mal. Cuando han tenido que asistir en ese periodo 0-3 a más de un servicio, pues hay veces que esos servicios no se coordinan en absoluto. A veces porque unos van por la vía de la educación, otros por la vía sanitaria, por lo que sea. Pero bueno, tampoco es... Entonces, de esa atención temprana, el aspecto más positivo en el que coinciden todas las familias es que en un primer momento te dan información sobre qué hacer, sobre cómo trabajar en casa, sobre cómo manejarte con ese niño o esa niña. Y como aspectos más negativos, pues que les gustaría que hubiera más variedad de servicios, intervenciones más intensas. A veces uno no tiene todas las sesiones que le gustaría y muchas veces es difícil compatibilizar esos horarios de atención temprana con los propios horarios laborales de los padres o con el horario escolar de los niños, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas cosas a lo largo de ese ciclo vital necesidades que van cambiando. Sabemos más o menos cosas que pasan en la etapa escolar, como que en general hay poca posibilidad de relación con otros iguales, con iguales sin discapacidad, pero apenas tenemos información de qué pasa cuando uno llega a la pubertad, a la adolescencia, que siempre es una época complicada para todo el mundo, complicada porque implica cambios. ¿Qué cambios implica en el caso de estas personas, tanto en las manifestaciones clínicas como en las necesidades que tienen? No sabemos qué pasa. La persona más mayor que yo he encontrado de todos los informes que hay de pacientes en el mundo tiene 56 años, o sea, está en la flor de la vida. Pero no sabemos qué va a pasar en la vida adulta, ni qué fórmulas van a ser necesarias para conseguir, ¿no?, transferir la responsabilidad del cuidado de esas personas, de los padres o de las familias, a otras entidades. Vale. Muy importante, es difícil todavía, a pesar de la ley, entrar y llegar a los sitios donde están todos los demás. La accesibilidad física es complicada. Antes nos reíamos por la disposición de los ascensores de esta facultad, que como se ha ido haciendo, pues al final para ir a los ascensores tienes que subir, bajar, cambiar. Bueno, pues eso no es solo aquí, es en el mundo en general. Pero fijaros, peor que la accesibilidad física, valoran las familias la posibilidad de participar en la comunidad. Estar en la comunidad no es estar en un sitio, es sentirse parte de algo y poder usar los servicios que usa todo el mundo y poder usar los transportes, las peluquerías, las actividades y los festejos. Hay una descripción de las madres que han contestado a esta parte del estudio que lo define fenomenal, es decir, sería fundamental que a la hora de diseñar los parques, los transportes, las actividades y actos festivos se tuviera en cuenta la posible participación de las personas con discapacidad. Porque cuando uno diseña los entornos, cuando uno diseña los espacios, las actividades y los recursos, nunca se piensa en las personas con discapacidad. Y en algún momento de nuestra vida todos vamos a tener una discapacidad. O sea, que no es decir, lo tienen que pensar para esto, lo tienen que pensar para todos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí hay iniciativas interesantes de accesibilidad universal, de todas estas cosas, pero no se trata solo de accesibilidad física, sino también de accesibilidad cognitiva, de hacer entornos comprensibles, amigables y de trabajar en este sentido. O sea, que además de los neuropediatras tenemos que invitar, ¿no?, a los concejales o a los arquitectos o no sé. Bueno, y ya voy a ir terminando. Fijaros, cuando tú les preguntas si a raíz del diagnóstico o no del diagnóstico, de saber que algo pasa ahí, la familia ha tenido que hacer ajustes laborales, fijaros, solo un 15% no ha tenido que cambiar aspectos de su trabajo, ¿vale? Ha habido que reducir jornadas, ha habido que incluso dejar de trabajar o cambiar de trabajo para poder tener horarios más compatibles. En todos los casos que hemos preguntado son las madres las que tienen que hacer esos ajustes laborales. Está muy bien que tú puedas ajustar tu jornada o reducir tu jornada o dejar de trabajar si quieres, para ocuparte de esa persona, pero estaría bien que eso no te penalizara en otros sentidos, ¿no? Que tu carrera profesional no se viera comprometida, que no tengas que dejar de cobrar tu sueldo si tienes que dedicarte a eso, y empieza a haber fórmulas en este sentido, pero no se informa a la gente de estas fórmulas, ¿vale? Y son fórmulas que aún así siguen penalizando a las madres, porque lo que tú cotizas va a cambiar, bueno, una serie de implicaciones que también habría que estudiar, ¿vale? La mayoría de las familias cuenta con ayuda familiar para cuidar a estas personas, un 13% con ayuda profesional, un 7% con ambas,
y un 33% con ninguna. O sea, que el 20% de la familia cuenta solo con ayuda de su familia o con ninguna, ¿vale? Hay mucha gente a la que llamar aquí para poder, porque tú no puedes dejar la responsabilidad, ¿no?, de la atención solo a que alguien tenga familia extensa, o sobre todo cuando hay muchas personas con grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Y la mitad tampoco tienen acceso a programas de respiro familiar, la mitad sí, lo cual está fenomenal. Los hermanos, que a mí me encantaría en algún momento poder incluirlos, ¿no?, y poder preguntarles también, pues hemos dicho antes que la mayoría de la gente tenía más de un hijo. La mayoría de la gente que ha tenido un hijo después de la persona con el síndrome ha tenido acceso a consejo genético, lo cual también es muy importante. Entonces, las preocupaciones que tienen que ver con los hermanos, porque todos los hermanos en algún momento han preguntado a sus padres sobre su hermano, sobre la enfermedad, sobre por qué no puedo jugar a esto, sobre... Nadie orienta a las familias sobre cómo dar respuesta a eso, ¿no? A lo mejor también sería interesante generar espacios en los que las familias o los propios hermanos puedan trabajar sobre esto. Y entonces, bueno, pues claro, las preocupaciones sobre el futuro, sobre la relación entre los hermanos o sobre el tiempo que uno le dedica a los otros hermanos, teniendo en cuenta todo el tiempo, ¿no?, necesario para ocuparse de esa persona. Entonces, bueno, pues en ese sentido también hay trabajo que hacer, ¿vale? Cuando directamente preguntamos a las familias, de aquí a 5 años, ¿qué cosas te gustaría encontrar? Imagínate, ¿no?, que puedes teletransportarte en el tiempo. ¿Qué te gustaría encontrar dentro de 5 años? Pues obviamente tratamientos adecuados y accesibles que integren todos los aspectos de la vida de la persona, ¿no? Esto que decíamos antes, uno hace muchas cosas, pero cada una está inconexa. Pues conseguir dar sentido a eso y que sean aprendizajes y cosas que se traduzcan en resultados personales. Mayor inclusión educativa y comunitaria. De la inclusión se habla mucho, pero además de hablar mucho hay que hacer todavía mucho en ese sentido. Servicios de respiro familiar, opciones para después de la etapa escolar, avances en investigación, información y asesoramiento a las familias. Y ya únicamente puntualizar 2 cosas. En el tema de la investigación, que obviamente es fundamental, yo creo que siempre tenemos, ¿no?, la idea de decir, a ver si siguen investigando y de investigación genética, a ver si encontramos la manera de que esa vesícula lo consiga tal y se puedan liberar los neurotransmisores. Y es muy importante y es fundamental, es muy importante también la investigación en el tema de la epilepsia y desarrollar nuevos fármacos y conseguir que la gente tome menos medicación de la que tiene que tomar. Pero además también hay otras cosas sobre las que hay mucho trabajo que hacer. Esos signos tempranos que decíamos, poder conducir cuanto antes a la gente hacia el servicio que le puede dar el diagnóstico. Investigar qué pasa con los cambios en el ciclo vital, qué va a pasar, ¿no?, qué pasa cuando uno llega a la pubertad, qué pasa cuando uno se hace mayor. Y claro, ni idea tenemos ya de qué pasa con los procesos de envejecimiento. El desarrollo de aplicaciones tecnológicas para comunicarse, para moverse. La eficacia de las intervenciones. Si la gente tiene muchos tratamientos, tenemos que estar seguros de que esos tratamientos cuentan con evidencia de que funcionan. Y el desarrollo de la comunicación, que es un derecho fundamental. Entonces ya, y con esto os dejo tranquilos, hasta ahora he intentado hacer como Ana Pastor, ¿no? Estos son los datos, suyas son las conclusiones. Esta última diapositiva son mis conclusiones. Digo, bueno, lo tengo que decir, no vaya a ser que no me inviten nunca más y me quedé sin decirlo. ¿Qué creo yo que hay que llevar en esa mochila, en ese camino que se empieza ahora? Los modelos de calidad de vida. Tenemos ahora mismo instrumentos y herramientas y dimensiones definidas que definen lo que es una vida de calidad. Para mí, para ti y para todos mis compañeros, tengas o no discapacidad. Vamos a utilizarlos, de manera que la gente tenga una vida plena, no una vida plana, ¿vale? Tenemos a veces esa tendencia a pensar, bueno, que está la gente con discapacidad y estamos nosotros y los otros, y no es verdad, estamos todos. Entonces, bueno, pues a la hora de pensar recursos, servicios o las cosas que tengo que hacer, vamos a pensar en que la gente tenga una vida buena, ¿vale? Desde una perspectiva de derechos. La gente con discapacidad tiene derecho a poder comunicarse, tiene derecho a poder estar en los sitios, tiene derecho a cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pedir, ¿no?, y a reivindicar esos derechos. Hemos pasado unos años en los que, claro, por los derechos de todo el mundo, la verdad es que han sido bastante pisoteados, entonces casi te daba hasta... Pero es verdad que la gente tiene derecho y que muchas veces cuando esa gente tiene dificultades de comunicación, pues somos los demás los que tenemos que hacer de altavoces y ser capaces de garantizar esos derechos. Yo creo además que es necesaria una visión colectiva y global. Solo no se va a ningún sitio y uno tiene que ser capaz de
aunque uno esté centrado en el aquí y el ahora y en una persona en concreto y en eso que yo tengo que hacer, de ser capaz de ampliar ese zoom y decir, necesitamos cubrir las necesidades de todos, porque así logramos entidades que den respuesta a todos a lo largo de todo el ciclo vital. Las personas con discapacidad o la gente con STXBP1 no se parece entre ellas más de los que nos parecemos la gente sin discapacidad. Necesitamos contar con recursos sólidos que permitan dar respuesta a eso. Y eso significa que a veces te tienes que poner de acuerdo y eso significa que a veces tienes que hacer concesiones y a veces resulta que algo que a ti personalmente te viene mejor resulta que es mejor para el colectivo. Y luego la necesidad de establecer alianzas con objetivos comunes con gente, con entidades que tienen que ver con las enfermedades raras, con la discapacidad y no solo, con la sociedad en general. Ponerse de acuerdo con la gente pues tiene sus dificultades, pero yo creo que es necesario. Y con esto ya, hasta aquí hemos llegado. Sí que quería dar las gracias a las familias que han participado en el estudio y a vosotros por venir. Veo muchas caras conocidas que me encantan y muchas caras no conocidas que me encanta todavía más. Y luego a toda la gente de la Facu, a Manolo, a Dani, a la gente de la cafetería, a toda la gente de consejería que nos han hecho una mano para organizar todo esto. Así que gracias por venir. Pues muchas gracias Eva. Muy interesante. Luego se me ha olvidado decir que al final del congreso hay una mesa redonda que estarán todos los ponentes y si os ha quedado alguna duda o queréis participar en alguna cosa, pues habrá unos micrófonos por aquí por el público repartidos y podréis participar. Del mismo modo, al final de cada ponencia, con el resto de ponentes, pues también se podrá intervenir 5 o 10 minutos con preguntas y si queda algo pendiente, pues se deja para la mesa redonda.